Se incorporó a las filas en 1942 para transformarse de civil en militar. En adelante, nunca le vi hacer el retroceso de militar a civil. Esta es la frase que elige la hija de un autor muy famoso para intentar explicar su depresión después de la Segunda Guerra Mundial. Y estamos hablando del autor J.D. Salinger. Salinger nace en 1919 en el estado de Nueva York, pero su carrera literaria empieza tardíamente, podría decirse, en el año 1942, cuando se alista en el ejército, y durante toda su estadía en Europa, durante la Segunda Guerra Mundial, es que comienza su carrera literaria. Publicó algunos relatos y cuentos en revistas literarias, pero se hace realmente conocido con la novela El guardián entre el centeno, que publicó en 1951 y que, además de ser su primera novela, se convirtió hoy en día en un clásico de las novelas de iniciación. Como cualquiera de estas novelas, se trata de la historia de un adolescente, el famoso personaje de Holden Caulfield, que es un chico de 16 años que es expulsado del colegio, y en la novela vamos a, seguirlo en su recorrida por la ciudad de Nueva York y escuchando un poco todos sus pensamientos y sus reflexiones sobre el mundo adulto, un personaje bastante decepcionado con su realidad y con el entorno. Pero lo más interesante de esta novela, además de la historia que tiene como una carga muy irónica y al mismo tiempo muy profunda sobre los temas, que reflexiona el personaje, es muy interesante porque es como la primera muestra del estilo del autor, que después va a aparecer mucho más, a mi criterio, afianzado en sus otros libros. Quizás posa la mirada en lugares que tradicionalmente no se le prestaría atención, y creo que ese lugar en el que posa la mirada el autor es lo que más define su estilo, sobre todo la idea de la no explicación, la no explicitación de los conflictos de los personajes. Todo lo que les pasa a sus personajes, y eso es algo que se mantiene en toda su literatura, es algo que tiene una gran carga de interpretación del lector. Y si bien en esta primera novela ese estilo no está tan claro, en el resto de su obra va a terminar de radicalizar esto del extrañamiento y del misterio y el manto de ambigüedad en todos sus personajes, que le va a permitir al lector a participar activamente en la interpretación de la obra. La frase con la que inicié el video, que es una frase de la hija del autor, que hace unos años sacó una biografía no autorizada de su padre, un poco como exponiendo algunas cuestiones de la personalidad de su padre y todo lo que, ella tuvo que vivir como hija de este genio de la literatura, que obviamente en esta biografía se exponen cuestiones que no lo dejan muy bien parado. Yo no la leí la novela, pero sé que generó mucha polémica porque lo describían como una persona muy egoísta, muy egocéntrica, y con una relación con su familia bastante despreciable. Pero más allá de eso, me pareció interesante esta frase que encontré en una nota sobre esta biografía, porque describe un poco algo que, si bien es de su biografía y que no necesariamente tiene que haber una relación entre la vida y la obra del autor, en este caso me parece que es bastante evidente que su experiencia en la Segunda Guerra Mundial y en toda su estadía en Europa lo afectó de una manera irreversible. De hecho, dicen que sufrió de depresión durante un montón de años durante la posguerra, y que eso marca inevitablemente su literatura, y sus personajes en general tienen una carga muy grande de depresión y de reflexión profunda sobre la vida, y en general también de bastante decepción y pesimismo. En 1953 publica 9 cuentos. Esta antología de cuentos, para mí, afianza y afirma ese estilo del que les hablaba antes, y es como el que termina de consolidar su firma, ¿no? Durante los cuentos de esta antología vamos a percibir esta cuestión del extrañamiento, la ambigüedad. Lo que yo decía en Instagram en la reseña de este libro es que a mí lo que me generan los cuentos de Salinger es la sensación de estar llegando tarde, de siempre empezar un cuento con la sensación de estar
presenciando un juego en el que las cartas ya están jugadas y que nosotros con las pistas que va tirando el narrador tenemos que hacer la tarea de reconstruir la escena, ¿no? Pero también lo que pasa es que muchas veces el cuento termina antes de que nosotros podamos hacer ese clic, tengamos esa epifanía final de lo que está sucediendo. Nunca vamos a tener del todo cerrado el relato. Por eso es súper interesante la idea de volver a leerlo, encontrar nuevas pistas, nuevos matices. Salinger hace como hincapié en detalles, y esto de que les decía antes, de que posa la mirada en lugares muy específicos, y que ese recorte que hace de la escena, porque en general también son escenas cortas, ¿no? Pero ese recorte que hace sobre el plano, me gusta decir a mí que hace como un zoom extremo sobre una situación de la vida de un personaje, nos impide completar todo el sentido del relato y nos hace ser lectores muy activos y muy completando el sentido de ese relato, como que escribimos con el cuento, digamos, con el escritor. Me parece que es como el libro para zambullirse de lleno en el mundo Salinger. Pero además en este libro, en el primer cuento, aparece un personaje que pertenece a una familia muy importante en su obra, que es la familia Glass, que además va a ser el objeto del resto de sus libros. Su obra es bastante reducida, no tiene más de 4 o 5 libros, pero esta familia, la familia Glass, va a protagonizar la mayoría de ellos. Y aparece en el primer cuento de este libro Seymour Glass, que es el hermano mayor de esta familia, que no les voy a spoilear qué pasa en el cuento, pero va a dialogar directamente con el resto de los libros. Y de hecho, yo que leí por último los cuentos, digamos, leí primero todo el resto y terminé leyendo los 9 cuentos de Salinger, me parece que termina de completar como la historia de esta familia, ese cuento. Así que si lo leen antes, les recomiendo que cuando terminen de leer todos los libros de Salinger vuelvan a este cuento que termina como de cerrar la historia de Seymour Glass. En 1961 publica uno de mis libros favoritos de Salinger, que es Franny y Zooey. Se divide en 2 partes, la primera parte es la de Franny y la segunda parte es la de Zooey. Franny y Zooey son 2 hermanos también que forman parte de la familia Glass. Y este libro me parece increíble porque son como 2 escenas larguísimas que suceden en un espacio y en un tiempo definidos. En la primera parte, que es la de Franny, es mayormente, digamos, es la conversación entre Franny y su novio, que están un poco en crisis, digamos, de pareja, y esta conversación se da en un restaurante, en un bar, y es una conversación en la que nunca se dicen explícitamente lo que piensan, pero digamos, se puede revelar un poco por cómo está escrito. Y ya les digo, Salinger es un ídolo en lo que es diálogos y en los implícitos, y se pueden empezar a ir delineando esas rispideces de la pareja, ¿no? Y en la segunda parte, que es la parte de Zooey, es un diálogo entre Zooey, que es uno de los hermanos, digamos, del medio de la familia, con su madre mientras se baña. La madre entra al baño y se le pone a charlar y él quiere charla, pero la madre no se quiere ir, entonces empiezan como a discutir y en esa discusión se empiezan a filtrar cuestiones justamente de este conflicto que atraviesa toda la familia, que es, si bien no aparece directamente todavía en esta novela, ya se empieza a vislumbrar que es la muerte de uno de los hermanos y cómo eso afectó a toda la familia. Y además también aparece bastante presente una reflexión sobre la religión y la espiritualidad y como esta búsqueda de la superación personal desde lo espiritual. Y después Zooey y Franny terminan, digamos, el libro termina con una conversación entre ellos 2 que es muy tierna, es como que terminas teniendo mucha empatía por estos personajes. 2 años después, en 1963, Salinger publica su último libro, su última novela, que también tiene 2 partes. La primera parte se llama Levantad, carpinteros, la viga del tejado, y la segunda parte se llama Seymour, una introducción. En la primera parte, uno de los hermanos de la familia Glass, que casualmente está alistado en el ejército durante la Segunda Guerra, logra un permiso para ir a el casamiento de su hermano, y el hermano que se casa es Seymour. Y en el relato de esta primera parte vamos a estar con este hermano de Seymour, acompañándolo en todo el trayecto hasta Nueva York para la boda.
pero sin spoilearles demasiado lo que pasa, nunca llega Seymour al casamiento. Entonces él va a estar como ahí un poco siendo el chivo expiatorio de todos los familiares de la novia y del odio profundo que de repente empieza a despertar Seymour en los invitados. Y es muy interesante cómo empieza a descifrarse un poco más sobre el personaje de Seymour, que ya en Franny y Zoe aparecía como una incógnita absoluta. Y en Seymour, una introducción, que es la segunda parte, es este hermano dando como una descripción sobre Seymour y sus problemas, su vida, una especie de interpretación sobre su hermano, pero que tampoco deja muy claro, digamos, sigue siendo también huidiza la narración. El misterio de Seymour sigue vigente y termina de completarse con el cuento del primer cuento de la antología 9 cuentos. Después, en 1965, publica otro relato largo que se llama Hapworth 16, 1924. Lo publica en 1965, es un relato de unas 40 y pico de páginas, pero yo todavía no lo leí porque cuando me enteré que estaba este relato, que no es famoso porque tuvo bastantes críticas, no fue como muy bien recibido, no es tan famoso por eso. Entonces cuando me enteré que existía este relato dije, bueno, todavía me queda algo para leer de Salinger, lo voy a dejar, así no me lo quemo tan rápido, porque la verdad que es como tan poco lo que hay, digamos. Es poco en términos de cantidad, ¿no? Pero de calidad les aseguro que es impresionante. Pero bueno, por ese motivo es que estoy tratando de dejarme algo reservado para cuando tenga ganas de leerlo, saber que todavía existe algo ahí que no leí. Salinger sería un gran ejemplo para explicar el fuera de campo. En el cine el fuera de campo es todo lo que no está dentro del encuadre, y en el cine el fuera de campo es muy importante porque todo lo que queda afuera a veces narra más que lo que se muestra. Así que podría decirse que en ese sentido es un autor bastante cinematográfico, que juega con el fuera de campo y que lo hace valer como ese estandarte en toda su obra. Espero que les haya gustado el video, no se olviden de suscribirse al canal, de darle like, de seguirme en las redes sociales y nos vemos en el próximo video de Bibliotecora.